Pensamiento del día sábado 16 de noviembre. Actuar en favor de los demás. No siempre se nos pide que demos la vida por los demás hasta inmolarse totalmente, como hizo Jesús. Sin embargo, para amar verdaderamente al prójimo, se tienen que vivir bien todas esas pequeñas o grandes muertes que nos exige la caridad recíproca. Olvidarse de uno mismo, desapegarse de las cosas, de las propias ideas, de los propios intereses, para estar totalmente volcados hacia los otros. Hacerse uno con quien sufre, con lo que disminuye el dolor de los demás, o hacerse uno con quien goza, con lo que la alegría se multiplica. Y esto es verdaderamente un morir, vivir para los demás. Vivir a los demás implica abdicar a uno mismo, la muerte espiritual de sí. Después, cuando se comienza a amar a los demás de este modo y a su vez se es amado, se comprueba que se pasa a un plano superior de la vida del espíritu. Se advierte un salto en la vida interior. Se conocen de manera nueva los dones del espíritu. Una alegría nunca antes experimentada, una paz, una benevolencia, una magnanimidad. Se adquiere una luz nueva que ayuda a ver cada acontecimiento en Dios. Al mismo tiempo, este amor recíproco de testimonio de Cristo al mundo. Lo dijo Jesús: en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.